Bienvenidos a una nueva clase de elementos de micro y macroeconomía. El tema de la clase de hoy es movimiento y desplazamiento de la curva de demanda. Ya hemos visto qué es el mercado, hemos visto qué es la demanda, cuál es la ley fundamental de la demanda y la relación que existe entre el precio y la cantidad de un determinado producto en función de lo que los consumidores quieran adquirir del mismo. Lo que vamos a ver hoy es cómo se mueve y cómo se desplaza la curva de la demanda dependiendo de las distintas situaciones que van sucediendo interna y externamente a las empresas. Cuando hablamos del movimiento de la curva de demanda, vamos a hablar de cómo afectan las variables internas a la misma. ¿De qué estamos hablando? Veamos este ejemplo. Acá tenemos el eje cartesiano, tenemos el precio, la cantidad y la curva de demanda. Fíjense que cuando relacionamos el precio número 1 con la cantidad número 1, tenemos una coordenada en esta curva. ¿Qué pasa cuando el precio baja? Cuando se transforma el precio 1 en precio número 2. Fíjense que siguiendo la ley de la demanda, la cantidad demandada aumenta. Por lo tanto, tenemos un nuevo punto en la curva de demanda. Esta traslación del punto número 1 en la curva al punto número 2 de la curva genera un movimiento de la demanda dentro de la misma curva. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que estamos estudiando la demanda del café en el mercado. Miren qué sucede cuando el café sale 2 pesos. La cantidad demandada es de 7.1 millones de tazas de café. Cuando el café baja su precio a 1,75, la demanda aumenta a 7.5 millones de tazas. Esto quiere decir que el primer punto que teníamos señalado en nuestra curva, que era de 2 pesos y 7.1 millones de tazas, se movió dentro de la misma curva al punto donde el precio es de 1,75. Esto quiere decir que hay una variable que afecta al movimiento dentro de la misma curva. Y esa variable es la variable interna llamada precio. El precio es lo que va a modificar el movimiento dentro de la curva de demanda. Ahora bien, la curva además puede correrse de lugar. ¿Qué significa esto? Que la curva se está desplazando. ¿Cuándo se desplaza la curva? Cuando es afectada por variables externas. Estas variables que nosotros habíamos desestimado cuando estudiamos la función de la demanda. Estas variables que habíamos considerado ceteris paribus, que eran constantes en el estudio de la función de demanda, ahora descubrimos que si esas variables comienzan a afectar, pueden generar un desplazamiento en la curva de demanda. Veamos un ejemplo. Si hablamos de la demanda de Juan sobre las gaseosas del mercado, es decir, cuántas gaseosas quiere comprar Juan, podemos observar que en función del precio de la gaseosa, Juan va a comprar distintas cantidades de gaseosa. Si la gaseosa cuesta 4 pesos, va a comprar 4 gaseosas. Si la gaseosa cuesta 2 pesos, va a comprar 6 gaseosas. Hasta ahí todo funciona como lo habíamos hablado en el movimiento de la demanda. Ahora, ¿qué sucedería si Juan aumenta su sueldo? Aumenta el ingreso de Juan. Esto va a provocar que Juan compre al mismo precio más cantidad de gaseosa. Cuando la gaseosa salga a 4 pesos, ya no va a comprar las 3 unidades que compraba antes. Ahora puede comprar más, porque el dinero con el cual él cuenta es mayor, entonces puede comprar más cantidad de gaseosas. Eso genera que la curva de demanda se corra de lugar, aumente
la cantidad que él demanda como consumidor. Por lo tanto, esta curva se desplazó hacia la derecha. Se desplaza la curva a la derecha cuando aumenta la demanda. Veamos que también hay otros tipos de desplazamientos. La curva también se puede desplazar hacia la izquierda. Y eso sucede cuando la demanda disminuye o cae. Fíjense que tenemos el ejemplo del precio de las hamburguesas y la cantidad de hamburguesas compradas o adquiridas por los consumidores. A un determinado precio, vamos a suponer 10 pesos, la cantidad de hamburguesas demandada es de 10 unidades, en función de los ingresos que tiene un individuo. Si los ingresos aumentan, cuando las hamburguesas salgan 10 pesos, seguramente esta persona va a demandar una mayor cantidad de hamburguesas. Si sus ingresos disminuyen, la cantidad de hamburguesas que va a demandar a ese mismo precio va a ser inferior. Entonces, en función o en base al ingreso del consumidor, la curva de demanda se corre de lugar. Se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la izquierda significa que la curva cae porque disminuye la demanda. Y hacia la derecha la curva aumenta. Vamos a ver acá en un mismo gráfico movimientos y desplazamientos de la curva. Tenemos el ejemplo de las tazas de café. ¿Cuánto café demanda el público en función del precio? A 1,50 el público demanda 8,1 tazas de café. A 1 peso el público demanda 10 tazas de café. Tenemos en una misma curva un movimiento de la demanda. Ahora, si hay otros factores como por ejemplo el gusto, a la gente le gusta más el café, entonces de repente, aunque el precio sea el mismo, el de 1,50, la curva de demanda se va a correr a la derecha, porque al mismo precio la gente quiere comprar más. Va a comprar 9,7 tazas de café a 1,50. Este cambio de gusto de la gente, ahora le gusta más el café, es independiente a la variación del precio. Aumenta igual la demanda del producto. Por lo tanto, se corrió la curva. Acá tenemos otros ejemplos. Ejemplos de movimiento causados a partir de variaciones en el precio como factor influyente en la demanda, y tenemos otras variaciones en función de otros factores, factores externos. Estos factores externos podrán ser el gusto del consumidor, podrá ser el ingreso del consumidor, podrá ser accionar de la competencia de una empresa. Y acá seguimos con más ejemplos. Ejemplos de desplazamiento y ejemplos de movimiento de la curva de demanda. Podemos encontrar miles de ejemplos. Lo importante es recordar que cuando hay modificaciones en las variables internas de un mercado, como puede llegar a ser el precio, lo que va a ocurrir en la curva de demanda es un movimiento. Y cuando hay modificaciones en las variables externas de un mercado, como pueden ser los ingresos del consumidor, los gustos del consumidor, algún evento especial que suceda, como puede ser una eventualidad en la naturaleza, eso generará un desplazamiento en la curva de demanda. Les voy a dar un ejemplo para que lo piensen y lo analicen. Imagínense que nosotros somos fabricantes de camisetas de fútbol. Fabricamos las camisetas de Boca. Y de repente, Boca pierde el campeonato de este año. La gente, más allá de que el precio de la camiseta de Boca siga siendo el mismo, va a comprar menos camisetas. En cambio, si Boca gana el campeonato, aunque el precio se mantenga, seguramente la gente va a querer comprar más. Eso significa que hay eventos externos al precio que pueden modificar la demanda de un producto. Los dejo con el material teórico, con las actividades prácticas y nos vemos